Muy buenas tardes otra vez. Saludos también a los que están siguiendo la transmisión. Gracias a Dios por poder alabarle y por este tiempo que podemos reflexionar un poco sobre su palabra. Y bueno, con la responsabilidad de que lo que podamos comentar sea palabra de Dios para cada uno de nosotros esta noche o tardecita. Estaba pensando que uno de los problemas, entre comillas, que todos tenemos por esta época del año es el tema de comer las cosas que van sobrando de las fiestas tradicionales, ¿no? Hemos hablado con varios ahí quejándose de tener que comer asado o lechón o cordero, esas cosas que van sobrando de Navidad y Año Nuevo, esos sacrificios que uno tiene que hacer. Y bueno, yo soy de una generación que aprendimos a no tirar la comida, ¿no? Papá siempre decía, te vas a morir si dejas eso en el plato. Te quedaban 2 fideos o alguna cosa así. Entonces aprendimos que hay que cuidar la comida, ¿no? Y algunos dicen, eso es porque comen de más, aprenden a comer de más. Y a mí me parece que eso es cuidar las cosas que Dios nos dio, ¿no? Las bendiciones que Dios nos da. Y no hay que tirar la comida. Queda una cosa, guardamos en tapercito, ¿no? Después tenemos un día que comemos requeche de todos los días y hay que aprovechar. Y estaba pensando en algunos pasajes de la palabra de Dios que nos enseñan a no desperdiciar, ¿no? Yo le puse al título del mensaje sin desperdicio, ¿no? Por eso, recuerdo, no va a ser el texto de leer, pero ¿se acuerdan la institución de la celebración de la fiesta de la Pascua, ¿no? Tenían que matar un cordero, pero ¿qué tenían que hacer con el cordero? ¿Podía sobrar como nos sobra a nosotros el 31? No podía sobrar. ¿Cómo tenían que hacer? Si era poca la familia, eran 3 o 4, decía, bueno, inviten al vecino y calculen para que no sobre nada. Y si sobraba, lo tenían que quemar, pero había que tratar de que no sobrara nada. En el Nuevo Testamento Jesús hace un milagro y multiplica la merienda de un niño, ¿no? ¿Se acuerdan de él? En 2 ocasiones. La multiplicación, una 5.000 hombres y otra 4.000. Pero hay una cosa que se repite, ¿no? ¿Qué hicieron los discípulos cuando terminó de comer toda la gente y ya no quería más? Juntaron todo. ¿Por qué dijo Jesús? Para que no se desperdicie, ¿no? Y uno puede decir, bueno, pues sí, la comida multiplicada era mágica, no sé qué podría pensar la gente. Pero si, no se puede tirar la comida. Y hoy vamos a pensar en otro pasaje, que también hay una gran cena que se prepara, y el dueño de la cena, aunque le fallaron muchos invitados, no quería que se desperdiciara la comida. Así que les invito a leer o a buscar en su Biblia en Lucas capítulo 14. Y vamos a leer ahí una parábola que contó el Señor Jesús. Una parábola es una historia ficticia, pero real, o sea, una cosa que podía haber pasado en la realidad, que tenía la intención de ilustrar una enseñanza. Entonces vamos a leer la historia que contó Jesús, pero empieza en el versículo 15. Lucas capítulo 14, versículo 15. Todo es en el contexto de una fiesta de casamiento. Estaba el Señor invitado, había otros invitados, pero en determinado momento uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y no puedo ir, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, he hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos que fueron convidados gustará mi cena. Historia interesante que contó el Señor.
y vamos a tratar de ver qué aplicación tiene para nosotros hoy. Ustedes saben que cuando Jesús contaba una parábola de estas, siempre estaba motivado por alguna razón, por algo que estaba pasando en el momento y tenía una enseñanza concreta para los que estaban escuchando ahí, ¿no? Pero también hay una aplicación que sigue presente y que nos podemos aprender cualquiera de nosotros acá. Ahí está hablando de una cena que había organizado un fariseo, un miembro de una secta religiosa del tiempo de Jesús, que eran personas muy observadoras de la ley de Moisés y de la tradición. Eran conocidos por su reputación de ser personas que no solo conocían muy bien la ley, sino que ponían en práctica, por lo menos los aspectos formales, con mucha minuciosidad, ¿no? Eran muy estrictos en el cumplimiento de todas esas cosas. Y le había invitado al Señor al casamiento, a una fiesta de casamiento. Había un montón de personas ahí comiendo con el Señor, y el Señor ya había observado cómo algunos trataban de elegirse los mejores lugares, ¿no? Y veía todo ese movimiento de la gente. Bueno, ahí, si ustedes quieren leer lo que pasó, son los primeros versículos del capítulo. Pero después alguien dice un comentario, alguien de los que estaba en la mesa con el Señor, y le dice: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, ¿no? Y el Señor le respondió con esta historia, ¿no? El reino del Mesías era la esperanza que los judíos tenían. Ellos estaban desde todo el Antiguo Testamento esperando a la persona que Dios iba a mandar para liberar al pueblo del sometimiento que tenían del Imperio Romano, ¿no? Por lo menos esa era la interpretación que ellos hacían de las promesas del Antiguo Testamento. Los profetas siempre hablaban de alguien que iba a venir a restaurar el reino del David, que había sido el máximo rey de todos, ¿no? El Artigas de los judíos, que había constituido a la nación, la había hecho poderosa, y ellos anhelaban volver a esa época, donde eran un país fuerte, un imperio poderoso, que habían logrado defenderse de sus enemigos, que habían llegado a ser una potencia en aquel momento, y la promesa de ese Mesías era lo que todos estaban esperando, y el reino de ese Mesías era aquello que para ellos les llenaba de esperanza el corazón. Y la venida de Jesucristo a la tierra empezó a alentar esa esperanza, ¿no? Ellos veían a este hombre con poder de hacer milagros, de sanar personas, de multiplicar comida, ¿no? De liberar a las personas de espíritus inmundos, y decían: este es el Mesías, ¿no? Y la idea que ellos tenían era que en algún momento el Señor se iba a levantar en armas contra los romanos, iba a sacar a patada a todo el mundo e iba a establecer el reino, ¿no? Y ellos estaban deseando: bienaventurado el que pueda participar de ese momento cuando el reino de Israel sea restaurado. Pero tenían una interpretación un poco distorsionada de lo que Dios había querido decir, porque el Señor sí iba a restablecer ese reino, en algún momento de la historia. Está prometido para Israel que Jesucristo va a volver otra vez a la tierra, va a poner sus pies sobre el monte de los Olivos ahí en Palestina, y va a establecer un reino milenial verdadero en la tierra, ¿no? Pero eso es una promesa para el futuro, ¿no? En ese momento, la primera vez que Jesús vino a la tierra como ser humano tomando forma de hombre, había venido con otro propósito mucho más importante que la liberación militar de un país, que era salvar a la humanidad de sus pecados. Jesucristo había nacido en la tierra para llegar al Calvario, para morir en la cruz y derramar su sangre para salvar a toda la humanidad de sus pecados. Pero ellos no tenían conocimiento, todavía no habían entendido esa verdad, y les tomó un poco de tiempo de saberlo, ¿no? Pero miren, Jesús quiere enseñarles una cosa importante a ellos, ¿no? Había muchos judíos, ¿no? Sobre todo estos fariseos y otros religiosos, que pensaban que estaban un escalón por encima del resto de las personas en cuanto a su acceso al reino, ¿no? Que eran personas más importantes que los demás. Entonces el Señor acá les hace una comparación y le dice que el reino de los cielos, ¿no? Esas bendiciones que Dios quiere dar a todo el mundo, son como una ceremonia o como una fiesta de casamiento, ¿no? Y ahí empieza a contar la historia que acabamos de leer. La fiesta de casamiento en el tiempo del Señor Jesús y en aquella época duraban varios días a veces, ¿no? Era una celebración muy importante y la gente era invitada con mucha antelación, ¿no? Alguien se comprometía, ¿no? Un padre comprometía a su hija, o viceversa, ahí los matrimonios se acomodaban, se establecía la fecha en que iba a ser el casamiento y se enviaban las invitaciones, ¿no? A veces hasta con un año de anticipación. Y le decían a las personas que querían que estuvieran presentes el día que iba a ser la ceremonia, ¿no? Y previo a la celebración
se enviaba otra vez un mensajero, como contamos acá en la historia, que le decía, bueno, ahora ya está todo preparado, ya pueden venir. Y eso fue lo que pasó. Las personas que fueron invitadas, no fue que el mensajero llegó ese día y le dijo, mirá que hay un casamiento, ahora las 3 quieren venir. No, ellos ya sabían desde hacía mucho tiempo, porque así era la costumbre, que ese día, ¿no?, en ese momento, era la celebración a la cual habían sido invitados y ahora era solamente una confirmación y una recordación de que era el momento apropiado para venir. Pero cuando llegó el momento y cuando las personas estaban listas, ¿no?, toda la fiesta estaba pronta, la comida estaba en el horno, en la parrilla, lo que sea, empezaron a excusarse los que habían sido invitados y 3 que tenemos acá pusieron algunos argumentos para decir que no podían ir, no podían concurrir. Esto era una especie de insulto, ¿no? Es una muy mala actitud, que vos habías invitado a una persona con mucho tiempo, habías invertido en hacer una fiesta para que vengan, para agasajarlo, y después te dicen, no puedo porque tengo otra cosa que hacer, ¿no? Entonces, por eso el señor de la casa, el dueño de la fiesta, digamos así, dice, bueno, entonces vamos a invitar a otros, ¿no? Otros que no estaban invitados porque no eran ni conocidos de la familia, pero dice, no importa quién sea, que no se desperdicie la comida, ¿no?, que se llene mi casa. Y fueron por las plazas, las personas que estaban en la calle, a veces gente marginada en la sociedad, fueron invitados a una fiesta, ¿no? Y como todavía había lugar, salieron por el camino y se encontraban a alguien por ahí, y decían, vení que hay una fiesta, ¿dónde? No sé, vení conmigo. Y la casa se llenó, la comida se aprovechó, y hubo una bendición especial para aquellos que ni siquiera sabían que esa fiesta se iba a dar. Y los que habían sido invitados y rechazaron la invitación o participar de la ceremonia, no pudieron gustar de la cena. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? ¿Cuál es la interpretación o la aplicación que podemos pensar? ¿No? Primero Dios está hablando a los líderes de Israel, a estas personas que yo les decía, se pensaban mejores que los demás, ¿no? Ellos habían sido advertidos o anunciados de la venida del Mesías y de lo que iba a pasar con el Mesías, ¿no? Desde el Antiguo Testamento sabían que iba a venir el enviado de Dios. Después vino Juan el Bautista y vino el propio Señor Jesucristo diciendo, bueno, ahora es el momento, el reino de los cielos se ha acercado. Pero ellos, en su orgullo o en su poca visión, no quisieron recibir al Señor Jesús como el Mesías que Dios había enviado, ¿no? Porque como no se calzaba con lo que ellos pensaban que iba a ser, lo desecharon. Dice, la profecía decía, la piedra que los edificadores rechazaron fue la cabeza del ángulo de la piedra fundacional del edificio, y los que se suponía que sabían de arquitectura dijeron, este cascote no sirve para nada, ¿no? Así hicieron las personas con Jesús. Dícele Juan, capítulo 1, versículo 12, que Jesús vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Por eso la invitación se extendió a todos los demás. Los que pensaban que eran los más importantes en la fe no fueron a la fiesta, no recibieron la bendición. Y otros que parecía que estaban afuera, ¿no?, los que los fariseos criticaban, los publicanos que eran cobradores de impuestos, las prostitutas, las personas que parecían los más alejados de Dios que había, llegaron primero al reino de los cielos que los orgullosos en su religión. Y como todavía había lugar en el sentido de esta parábola, dice que se abrió la puerta para otros que estaban afuera, ¿no? Y una referencia a nosotros, que no éramos del pueblo de Israel. Dice Efesios que no teníamos a Dios, ni teníamos la promesa, ni teníamos los pactos, pero en el propósito eterno de Dios estaba este plan de reunir todas las cosas debajo de un solo cuerpo que es Cristo, ¿no? Así que no importa uno de qué nacionalidad sea, ni en qué país haya nacido, ni en qué época, todos los que creen en Jesucristo forman parte de un mismo pueblo, de una misma iglesia, ¿no? Y ahí se llenó la casa del Señor. Ahora, pensaba en estas invitaciones, ¿no?, o en la invitación que el Señor Jesucristo hizo, y cómo fue rechazada por algunas personas, y quería pensar en un poquito en esto, ¿no?, en las invitaciones que a veces tenemos de parte del Señor y en cuál es nuestra actitud cuando el Señor nos invita. Acá el padre de familia había hecho invitaciones a personas que después no quisieron aceptar cuando llegó el momento, ¿no?, y dejaron mal parado al que había hecho la invitación. Pero, como vimos, no hubo desperdicio porque otros llegaron para recibir y aprovechar esa bendición. Pero miren, algunas bendiciones o algunas
invitaciones, es la palabra que el Señor nos hace en su palabra. En primer lugar, hay una invitación a salvarse, ¿no? Quizás la primera invitación que podemos pensar de parte de Dios al ser humano, ¿no?, es la invitación a recibir la salvación y el perdón de sus pecados. Porque la Biblia dice que todos los seres humanos le hemos dado la espalda a Dios y que al elegir nuestro propio camino nos hemos alejado de nuestro Creador, ¿no? Y que ese camino propio que nosotros elegimos es un camino que tiene como destino la condenación eterna de nuestra alma, ¿no? Somos personas, somos seres que tenemos un componente inmortal, ¿no? Nuestro cuerpo, ya sabemos, se va desgastando de día en día y un día va a terminar sus días acá, será enterrado, lo que sea, y vamos a morir. Está establecido, dice la Biblia, para los seres humanos, para los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio. Pero todos nosotros tenemos, como dice Eclesiastés, eternidad en el corazón. Y sabemos que hay un alma, un espíritu en nosotros que va a continuar viviendo. Y que una vez que nuestro cuerpo quede acá en la tierra y vuelva al polvo, habrá de tener un destino final, ¿no? Y la Biblia dice que puede ser el lugar donde Dios preparó para sus hijos en el cielo, o que puede ser el infierno, ¿no? Un lugar de tormento y de eterna separación de Dios. Y el destino de nuestra alma se define ahora, se puede definir hoy. Si creemos en Jesucristo como Salvador personal, la Biblia dice que nosotros vamos a formar parte del cuerpo de Cristo, a tener una esperanza de gloria, a poder cantar, como recién nos decía Pedro, delante del trono celestial, delante de aquel que nos redimió. O podemos elegir seguir nuestro camino y pasar una eternidad lejos de nuestro Dios, ¿no?, en un lugar que está preparado para aquellos que desobedecieron a Dios. Es una invitación que el Señor hace con ternura, ¿no? Dice Jesús, vengan a mí o venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar, ¿no? Pero no deja de ser un mandamiento, ¿no? El Señor está invitando a las personas que se acerquen a Él para salvarse, pero no está suplicando, ¿no? Le está ordenando y le está advirtiendo que aquellos que no quieran creer están ya ahora bajo la ira de Dios. Dice el Evangelio de Juan, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La primera invitación que tenemos del Señor es a salvarnos, ¿no? Algunos estamos acá y un día dijimos, yo quiero aceptar esa invitación. Y hemos recibido por la fe al Señor Jesús y hemos sido salvados de la condenación, ¿no? Dice Pablo, el apóstol Pablo, hablando en un lugar, en Atenas, que Dios, habiendo pasado por alto los pecados de nuestra ignorancia, ahora manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan, ¿eh? Y hoy es el día de salvación, dice la Escritura. Cualquier día, mientras tenemos vida, es el tiempo de venir delante del Señor y aceptar esta invitación que el Señor nos hace, una invitación a salvarnos. Pero hay otra invitación que veo en el Evangelio, que es una invitación al compañerismo o a la intimidad con el Señor, ¿no? Jesucristo nació en este planeta, recién pensamos en la Navidad, ¿no? Vino a este mundo, pero no, su propósito era morir en la cruz, ¿no? Pero también el Señor vivió en la tierra 30 y pico de años, 33 años, dicen los que más estudian, ¿eh? Y en ese tiempo el Señor se dedicó a compartir con las personas, ¿eh? El Señor no vivió en una burbuja aislada y llegó un día en paracaídas para morir en la cruz, ¿no? El Señor hizo toda una vida caminando en este mundo, viviendo como nosotros, ¿no? Todas las situaciones por las que pasamos, el Señor las pasó primero, ¿eh? Y esa experiencia del Señor le bendice a Él y nos bendice a nosotros. Y ustedes fíjense cómo el Señor en el Evangelio constantemente tenía trato con un montón de personas de todo tipo, ¿no? Personas como la que le invitó a esta fiesta, que eran de una posición económica acomodada, que de repente tenían muchas cosas para dar, ¿eh? Que podían disfrutar de una comodidad muy linda, pero también compartió con personas que eran pobres, ¿no? Con personas que eran leprosos, que en ese tiempo eran como parias, ¿no? Que tenían que vivir fuera de la comunidad, con mujeres de mala reputación, que nadie quería ni hablar, ¿no? Con publicanos, que eran de los más odiados, porque eran los que cobraban impuestos para los romanos, hasta con delincuentes el Señor trató, ¿no? Estafadores, todo tipo de personas. El Señor
hablaba con todos, tenía comunión con la gente. Y la Biblia nos enseña que Jesús quiere tener esa misma relación con nosotros, ¿no? El Dios que nosotros tenemos no es un ente en el universo que se limita a controlar que las cosas sigan funcionando en la galaxia, sino que es un Dios cercano, es un Dios que quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros, ¿no? Y por eso la Biblia nos invita a buscar esa comunión con Dios a través de la lectura y a través de la oración. Y a que la experiencia de la vida de fe no sea venir a una reunión los domingos y estar escuchando y cantar una canción, sino vivir con el Señor cerca, ¿no? Y poder dejar nuestra ansiedad sobre Él, como el otro día leíamos en un versículo, o poder darle gracias por las cosas que nos da. Todas estas cosas que hacen a la relación personal que la Biblia dice que tenemos que buscar con el Señor. Y hay un versículo muy interesante en Apocalipsis capítulo 3, que muchos recuerdan, donde el Señor invita específicamente a este trato íntimo con las personas. Es una carta escrita a una iglesia, pero cuando termina, ya al final de esa carta en Apocalipsis capítulo 3, Él dice que Él está a la puerta. Dice, yo estoy a la puerta y llamo, ¿no? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y es interesante que Jesús está hablando a un grupo de personas, pero cuando termina hace una invitación individual. No le dice a todos, vengan y cenamos juntos, dice a cada uno, ¿no? Porque el objetivo del Señor, o la idea del Señor, es que podamos tener una relación personal con Él. Así que tenemos una invitación a salvarnos, ¿no? En primer lugar, pero también tenemos una invitación a socializar con Jesús, es decir, a compartir una intimidad con el Señor. Hay otra invitación más que podemos pensar, y es la invitación a seguirle. Jesucristo, cuando empezó a predicar y andar por este mundo, Él iba medio solitario, ¿no? Pero pronto empezó a tener un grupo de personas que querían compartir con Él. Porque conocemos a algunos de los discípulos del Señor, Andrés y Pedro, Juan, Jacobo, ¿no? Personas que le escucharon hablar y que querían caminar tras Él, querían aprender más del Señor. Le decían, Señor, ¿dónde vives? Queremos saber más, ¿no? Y se fue formando un grupo. Pero después el Señor llamó específicamente a otras personas, ¿no? A Mateo le dijo, sígueme, ¿no? Específicamente. Y a otras personas más escucharon directamente del Señor este mandamiento. Vengan, síganme, ¿no? Y ahí tenían que también tomar una decisión, si querían seguir o no seguir al Señor. Estos son los que conocemos, ¿no? Pero después el Señor, siempre que hablaba a otras personas, ¿no? Incluía dentro de su mensaje esta necesidad de caminar junto a Él, de cumplir sus mandamientos, ¿no? Él no estaba hablando de una cosa teórica solamente de prácticas religiosas, sino de una vida distinta, ¿no? De una nueva manera de vivir la justicia que Dios quería para el ser humano, ¿no? De una manera real desde el corazón. Y muchas personas pensaron en seguirle, y muchas personas anunciaron que le seguirían, pero después, al final, después de fritas las tortas, no había tantos, ¿no? Y hay un momento muy especial en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, donde el Señor dio un mensaje particularmente duro, desafiante, ¿no? Que implicaba tomar decisiones serias en la vida. Y mucha de la gente que estaba en el auditorio ese día, ¿no? Que habían ido contentos porque habían comido gratis y habían escuchado este mensaje y todo, había estado precioso, cuando empezaron a escuchar estas demandas que el Señor planteaba y lo que significaba ser su discípulo, dijeron, no, esta palabra ya no me gusta, ¿no? ¿Quién la puede recibir? Y dice la Escritura que muchos ya no andaban con el Señor. Había estado todo bien al principio mientras era comida, mientras era algún mensaje que les gustaba escuchar, mientras eran mensajes que le daban palo a otro, ¿no? Ella criticaba a los fariseos, criticaba a los ricos, criticaba, oh, qué bueno, qué bien. Ahora cuando empezó a hacer algo personal y cuando el que tenía que cambiar era el que estaba escuchando, muchos ya no andaron con Jesús. Otros le dijeron, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús dijo, bueno, pero mirá que donde yo voy no hay ni dónde recostar la cabeza. Y algunos decían, bueno, entonces más tarde voy a ver primero esto, después aquello. Y el Señor mantenía siempre las demandas de su servicio, de seguirle a Él, muy firmes. Y decía, el que me quiere seguir tiene que ponerme a mí en primer lugar, ¿no? Tiene que poner incluso en segundo lugar a todo lo que quiere, ¿no? A la familia incluso. Tiene que tomar su cruz
y seguirme. Y muchos, dice, ya no andaban con el Señor. Pero otros sí, ¿no? Y los discípulos en particular, como en esa ocasión le dijeron, pero Señor, si no te seguimos a vos, ¿a quién vamos a seguir? Tenemos la invitación entonces a seguirle también, y una más, que es la invitación a servirle. Porque ahí la Escritura nos habla de que la vida de fe tiene sobre todo un importante complemento del servicio. No existe la posibilidad de ser un cristiano, un hijo de Dios, pasivo, sin hacer nada, mirando solamente lo que hacen los demás. La Biblia dice que todos los que hemos sido salvados por Cristo Jesús tenemos habilidades, dones espirituales que Dios nos dio para que podamos edificarnos mutuamente en la iglesia. Y no hay la posibilidad de ser un hijo de Dios que permanezca solamente pasivo, ¿no? Mientras los demás hacen. Por tanto, el Señor nos llama también a servirle. No es solamente que estemos acá, que vengamos a una reunión, sino que pongamos en práctica en la iglesia o con las personas que están a nuestro alrededor los dones espirituales que Él nos dio para bendecir a otras personas, ¿no? Invitados a salvarnos, invitados a socializar, invitados a seguirle, tomando la cruz, y también a servirle, ¿no? Usando los dones que Él nos dio. Ahora, ¿cómo respondemos a esa invitación? ¿Qué hacemos cuando el Señor nos desafía a cada uno de estos llamados? Quizás algunos están sintiendo ahora una invitación del Señor a salvarle, a seguirle, ¿no? O a socializar, a tener comunión íntima con Él. ¿Y qué respuesta damos? Acá en la historia que Jesús contó, habló de personas que a pesar de que habían sido avisadas con tiempo, a pesar de que habían sido honradas con una invitación a una celebración como esta, empezaron a poner excusas. Y uno dijo, mirá, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses, ¿no? Una persona que tenía otras prioridades. Había hecho un negocio inmobiliario, ¿no? Y entonces resulta que justo el día que tenía que ir a la fiesta, tenía que ir a ver el campo, ¿no? No sé cómo compraban los campos en esa época, pero parece raro que alguien compre una propiedad así sin haberla ido a ver antes, ¿no? No sé si habría alguna especie de mercado libre ahí, había mirado fotos, no sé, ¿no? Pero no parece razonable la excusa que está dando esta persona, que dijo, mirá, no puedo ir porque tengo que ir a ver la hacienda que me compré. A veces nosotros también estamos con las prioridades confundidas en nuestra vida cristiana, ¿no? A veces damos prioridades a algunas cosas que son importantes, ¿no? Pero que no son la más importante, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con lo material, ¿no? Con las cosas que Dios nos da, con los negocios, ¿no? Son importantes, claro que sí, ¿no? La Biblia nos manda a trabajar y nos manda a tratar de mejorar y nos manda un montón de cosas que podemos ver en la Escritura que son importantes. Pero no puede ser más importante que el encuentro con el Señor, que servir al Señor, que buscar la salvación. La Biblia nos dice en un montón de lugares que lo que tenemos que buscar primero es el reino de Dios, ¿no? Y su justicia. Es decir, buscar la salvación y después buscar una vida como Dios quiere. Y lo demás va a ser añadido, ¿no? Tenemos que buscar que nuestra prioridad sea el reino de Dios. Y poner excusas en este sentido no es válido, ¿no? Porque, estamos rechazando la invitación. No tiene valor la excusa, es decir, que no directamente. Dice un versículo que a mí me gusta mucho en 2 Corintios, versículo 5, capítulo 5, versículo 14. Estas palabras, porque el amor de Cristo nos constriñe o nos impulsa, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, ¿no? Y uno tiene que leer varias veces de repente para entender, parece un juego de palabras, ¿no? Pero lo que está diciendo Pablo es que nuestra reacción al amor que Dios tuvo por nosotros, ¿no? Tiene que ser ponerle a Él en primer lugar, ¿no? Así como Jesús murió por nosotros, nosotros tenemos que ahora dedicar nuestra vida en primer lugar a servirle a Él, ¿no?
así como Él murió. Ya nosotros ya no vivimos para nosotros, no tenemos nuestros deseos o nuestros negocios o nuestras cosas como lo más importante de la vida, sino a Él, ¿no? Ponerle a Él en primer lugar. Después hay otro que dice, yo compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, ¿no? Te ruego que me excuses, ¿no? Y otra vez una situación parecida a la del anterior. Tenía ahí unas yuntas para el trabajo en el campo, ¿no? Los bueyes que usaban para arar, para preparar la tierra, y también tenía que ir a probarlas él ese día, a esa hora, el día de la fiesta, ¿no? También es una excusa que no se sostiene demasiado, ¿no? Pero que ahí este hombre le planteó una razón por la que no podía participar de la celebración. Y a mí me hace pensar eso, ¿no? Porque a veces el tener cosas, ¿no? El mejorar económicamente o el poder disfrutar de un montón de situaciones, a veces nos va alejando de lo que es realmente importante, ¿eh? En la vida. Y qué bueno es si uno puede disfrutar de una buena vida, ¿no? Si puede tener vacaciones, si puede cambiar el auto, si puede comprar una tele, un aire acondicionado o lo que sea, ¿no? Eso está perfecto, ¿no? Ahora, a veces disfrutar las bendiciones de Dios nos aleja del Dios que nos da la bendición. Y eso es un poco raro, ¿no? Dice la Biblia que Dios es el dador de todo bien. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Y a veces nosotros estamos cerca de Dios solamente cuando necesitamos cosas, ¿no? Si estamos mal, si hay una prueba, si estamos sin trabajo, si estamos enfermos, entonces ahí buscamos a Dios y decimos, Señor, necesito que me ayudes, esto y aquello. Y cuando el Señor después cambia nuestras circunstancias y las cosas mejoran, decimos, bueno, ahora esperamos un cachito que yo tengo otras cosas que hacer. Es rechazar la invitación del Señor. Qué bueno cuando nuestros objetivos y nuestros planes tienen en cuenta a Dios. El último que fue invitado, que se nos dice acá, dijo, acabo de casarme y no puedo ir, ¿no? También. Ahora ni siquiera plantea demasiada excusa porque podía haber ido acompañado de su esposa. Seguramente el dueño de la fiesta no se iba a enojar por uno más que fuera a la reunión, ¿no? Pero directamente era una persona que no estaba interesada, ¿no? Despreció tranquilamente la invitación de aquel que le había extendido la oferta, ¿no? Y bueno, acá el problema más grave era que lo hizo cuando era el momento. Si hubiera dicho del principio que no podía, bueno, era otra cosa. La cuestión es que estas 3 personas pusieron excusas para no aceptar la invitación que se les había ofrecido, ¿no? Y el dueño de casa le dijo a su sirviente que no podía desperdiciarse todo lo que estaba preparado. Así que hubieron nuevos invitados. Las personas que originalmente habían sido invitadas, ahora iban a quedar afuera, ¿no? No iban a poder disfrutar de la bendición, pero se extendía la bendición a los demás, ¿no? Y otras personas que no tenían nada que ver, que no conocían a los novios, que no sabían nada, disfrutaron de la bendición de Dios, ¿no? Y miren, Dios, dice la Biblia, es un benefactor por naturaleza, ¿no? Dios, dice la Biblia, nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dice Efesios que tenemos todas las bendiciones en Cristo. Todas las cosas que necesitamos para la vida y para la piedad nos han sido dadas por su divino poder, dice Pedro, ¿no? Podemos disfrutar de todo lo que Dios nos da. Solo tenemos que recibir las bendiciones de Dios. La cuestión es si estamos poniendo excusas para no recibir aquellas cosas que Dios nos da o para rechazar la invitación que el Señor nos está haciendo a salvarnos, a servirle, ¿no? A tener comunión con Él. Qué bueno es pensar en que Dios nos está ofreciendo hoy una oportunidad de aceptar el llamado, ¿no? Y de venir, según la invitación que nos esté haciendo, aceptarla y seguir sirviendo al Señor. Hay una historia en el libro de Esther muy interesante. Es un libro muy impactante, ¿no? Tiene sus particularidades Esther, pero hay un momento de la historia, el momento cumbre de la historia, para mí, es cuando
se firma un edicto para que el pueblo de Israel, ahí en Persia donde estaban, sea ejecutado, ¿no? Era una ley, tranquilamente un vecino podía ir a la casa de su vecino israelita, judío, lo podía matar, ¿no? Ese día, un día que se había habilitado para eso, y podía quedarse con sus cosas. La ley era así. Entonces, esta muchacha que estaba en la casa del rey, que había sido elegida como una de las doncellas del rey, una reina, era la única que tenía la posibilidad de interceder delante de su pueblo para que esa ley no llegara a ejecutarse, ¿no? La habían hecho mediante engaño, bueno, hay que leer todo el libro para explicar cómo venía la historia. La cuestión era que Esther, por un montón de circunstancias, había sido seleccionada como una de las reinas o la reina favorita del emperador. Pero ella no podía hablar con el rey cuando quería, porque la ley decía que solo podía ver al rey cuando era llamada. Y si una persona entraba a la cámara del rey sin que lo llamaran, lo podían matar también. Era un lugar precioso para vivir. Pero dice que un tío Mardoqueo, que era un tutor de Esther, le dijo: mirá, Dios te puso en el palacio para hacer esto. Dios te puso ahí, en ese lugar, para que vos entres a la cámara del rey e intercedas por su pueblo. Si vos no lo haces, alguien más lo va a hacer. Porque los planes de Dios siempre se cumplen. La cuestión es, ¿qué vas a hacer vos? ¿Qué vas a hacer vos? Y eso es tremendo, porque la Biblia nos dice que Dios es soberano, ¿no? Y que Dios ejecuta sus planes siempre, ¿no? Y lo que Dios dijo que va a pasar, ¿no? Y la obra de Dios se va a hacer. La cuestión es si nosotros vamos a estar actuando o vamos a estar del lado de afuera, ¿no? Dios nos está invitando para que nosotros seamos protagonistas de la historia. Pero quizás digamos, no, yo tengo otras opciones, tengo otros planes, ¿no? Tengo otras prioridades, ¿no? Tengo otros intereses y no me interesa el llamado del Señor. Vamos a quedar afuera, ¿eh? Si lo que rechazamos es el llamado a salvación, vamos a quedar afuera de la presencia de Dios para siempre. Y si rechazamos el llamado a servirle o el llamado de servirle, nos vamos a perder de un montón de bendiciones que Dios nos quiere dar, ¿eh? La obra del Señor se va a hacer igual. La gracia no se va a desperdiciar, porque Dios va a seguir haciendo su obra. La cuestión es si nosotros vamos a ser los que estemos ahí para disfrutar de lo que Dios quiere darnos o la vamos a mirar de afuera. Que Dios bendiga su palabra en esta noche.